Hola a todos, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por clicar. En esta ocasión estoy muy emocionada porque por primera vez voy a estar haciendo un Project Pan documentado. Este es el nuevo Project Pan para el año 2026. Voy a estar enseñando todos los productos que voy a estar utilizando y hablar un poco de ellos, al igual que mostrar un poco cómo se comportan y mostrar algunos swatches, ¿no? Así que vamos dentro con el vídeo. Bueno, pues sobre todo los productos que voy a estar enseñando son productos de maquillaje. Los productos de cosmética creo que los voy a dejar un poco pues detrás de cámara porque al final son productos que no tardo tanto en gastar. Y el maquillaje sí que es cierto que es un poco más problemático en ese sentido, ¿no? De hecho, también tengo dos fragancias de las cuales os hablaré pues al final del vídeo. ¿Y qué os parece si agrupamos los productos por categoría? Vamos a hacerlo rostro, ojos y labios, así a grosso modo, y luego fragancias por otro lado, ¿no? Y en primer lugar tengo estas bases de aquí. Son las bases, digamos, más antiguas de mi colección. Creo que son las bases que más me urge gastar. Ninguna de estas tres bases son mi tono, o sea que digamos que para utilizarlas tengo que estar mezclándolas con gotas aclaradoras y con gotas para cambiar un poco el subtono, ¿no? Pero bueno, diría yo que de las tres la más antigua, pues no sé cuál es, francamente. Creo que más o menos las tres tienen la misma antigüedad. Esta, por ejemplo, es la It Cosmetics CC Cream. Ya se está empezando a aplanar por esta parte superior. Tiene una fórmula original. De hecho, es una CC Cream bastante densa. Tiene una alta cobertura. Es un tono un poquito más oscuro de mi piel. Voy a hacer aquí un pequeño swatch. Y bueno, se trabaja súper bien con esponja, a pesar de que me sea un poco oscura, creo que en verano la puedo hacer funcionar. Estoy bastante ilusionada. No sé si tengo alguna forma de marcar exactamente por dónde la tengo, pero bueno, me imagino que según la vaya gastando, pues se va a ir notando más y más delgadita. El siguiente producto que va a estar saliendo es la CC Cream de Revolution Pro. Creo que han dejado de venderla, es en el tono 5.7 y esta creo recordar que me quedaba muy glowy. Esta es un poco pesadilla para mí. Se siente bien en la piel, pero es que me deja demasiado brillante. Así que lo que voy a estar intentando hacer es usarla en invierno, ya que me queda bien de tono, pero el subtono no es el ideal. Esta CC Cream me parece que han dejado de venderla. Creo que ya está descatalogada. Como veis, hay una diferencia de tonos muy grande. También os tengo que confesar que ahora mismo en mi colección hay bases que me gustan más que estas. Aún así, yo no quiero sacar de mi colección cosas por sacar. Quiero intentar luchar por estas bases y hacer que funcionen para así yo también tener un poco la conciencia tranquila, ¿no? Y por último tenemos esta de aquí que es la Born This Way de Too Faced. Esta base me gusta muchísimo la fórmula que tiene porque digamos que es mate pero no acartona. Y es el tono Almond. Creo que es un tono pues que a mí en especial me queda un poco anaranjado. Un poco Donald Trump, la verdad. Después de utilizar esta base no necesito sellar con polvos muy pesados porque si no sí que se acartona la piel, pero ya os digo que para verano esta base viene genial. Así que esta es la presentación de mis tres bases. Estoy muy emocionada. Creo que detrás de cámara lo que pienso hacer es intentar dar con el tono, intentar dar con las medidas que tengo que utilizar para hacer que funcionen estas bases. Vale, quizá debería haber empezado por esta categoría de aquí. Estos son prebases y sprays fijadores. Vamos a empezar por las prebases. Esta es una que me tocó en un calendario de adviento de maquillaje de Sense en este año 2025. Es relativamente nueva, pero la he escogido porque es una prebase muy chiquitina. Me parece que trae 15 mililitros y es de ese tipo de bases que se sienten acuosa en la piel. Y yo que tengo piel grasa, os digo que se siente muy agradable. Se siente la piel hidratada, pero sin ser pegajosa, sin ser aceitosa. Y básicamente me ayuda a tener un buen maquillaje. Vale, tenemos esta de aquí también, que se me ha olvidado meterla y es muy importante. Pero bueno, tenemos esta de aquí que más o menos lo mismo. Es una prebase hidratante, pero no es una prebase pesada.
Es una prebase que se absorbe muy bien en la piel, incluso mejor que esta. Creo que la puedo usar debajo de cualquier prebase. Me parece que esta prebase la dejaron de vender. Es la Bell Base Booster. Aquí pone que es prebase de maquillaje revitalizadora. Y bueno, tiene esta consistencia muy similar a la de Sense. Se siente muy agradable y es que básicamente ya se ha absorbido. O sea que a mí en lo especial me gusta mucho esta prebase. Creo que para pieles grasas es ideal. Luego tenemos esta prebase que es la Technique Pore Perfect Primer. Esta prebase la llevo utilizando un montón de tiempo. Me parece que 1 o 2 años ya, no puedo recordar la verdad. Se ve tal que así, es una prebase rellenadora de poros. Se me ha olvidado decirlo al principio del vídeo, pero voy a estar poniendo fotos de los productos en su estado inicial. Vamos a decir que su estado inicial pues es ahora. Entonces también es un poco la gracia el ver la comparativa y el avance según van pasando los meses, ¿no? Pero como veis es un producto que le doy mucha caña. Es la única prebase rellenadora de poros que tengo. Me gusta bastante, es asiliconada, huele a jabón de señora, es algo que repito siempre. No tiene por qué ser algo malo, pero si no os gustan las fragancias, pues tenéis que tener eso en cuenta. Para el precio que tiene está muy bien. Y luego tenemos los sprays fijadores. Este es un spray de Sense, también me vino en el mismo calendario de Adviento que esta prebase. Y este que veis aquí no es el All Nighter de Urban Decay, es simplemente que lo he traspasado a este bote porque el producto original, que es este de aquí que voy a estar poniendo en pantalla, es de XX Revolution y se rompió el envase, se me cayó al suelo y se me rompió, entonces pues lo trasvasé a este. Lo bueno de estos productos, como ya os digo, es que los puedo utilizar antes de la base para más adherencia o después de los polvos para un poco revitalizar la piel y que no se vea un efecto tan acartonado. Así que bueno, más o menos os puedo decir por dónde va este producto y es más o menos por aquí, un poco menos de la mitad. O sea que muy contenta, con muchas ganas de gastarlos. De polvos tengo dos, tengo estos de Nabla y estos de Danessa Myricks. Ambos polvos me gustan, cumplen diferentes funciones. Los Close-Up de Nabla son polvos sueltos, son polvos para hacer baking y para fijar el maquillaje. De momento los tengo por aquí, son unos polvos pesados, pero aún así me gusta mucho, sobre todo si quiero que mi maquillaje dure todo el día. Pues cuando me maquillo y tengo que trabajar necesito que me dure el maquillaje, necesito que me dure la piel matificada todo el día. Y estos polvos, aunque acartonan un poco al principio, luego sí que es cierto que me deja los brillos bajo control, ¿no? Entonces, lo único que no me gusta es que tengo que decir que no tienen redecilla. Pero bueno, no pasa nada. Hago el apaño de la tapa y ya está. Ya os digo que estos polvos me gustan y son prometedores. Ya sé cómo utilizarlos. Y luego por otro lado tenemos estos de Danessa Myricks que... a ver si se pueden ver. No les quedan ya casi nada. Son unos polvos que alisan líneas de expresión, alisan poros y pues te dejan un efecto Photoshop. Son muy buenos. A lo largo de mis vídeos he estado hablando de ellos, los he estado poniendo a prueba delante de cámara, detrás de cámara y los utilizo pues en esas zonas que os digo, o también lo puedo utilizar por toda la cara si uso una base muy matificante. Pero bueno, por lo general son unos polvos muy finos, ya veis que tienen redecilla y bueno, estos son mis polvos. Aquí se podría decir que hay un poco de variedad, hay un poco de todo. Hay productos en polvo, hay productos líquidos, productos en crema. Vamos a empezar con este de aquí, que es un colorete de Siglam. Ya tiene, como veis, es que ni se ve el nombre. Pero bueno, es de Siglam, ¿vale? Lo pone aquí abajo. Y es en el tono Hush Hush. Muy bonito. Es un tono que es un rosa clarito perfecto. Es un tono que me encanta, un tono muy ponible para mí y de hecho si se difumina crea un efecto más sutil, pero que aún así no se va por completo, sino que se queda presente. Y lamentablemente con este producto tampoco os puedo decir por dónde lo llevo, pero sí que es cierto que lo tengo desde hace mucho tiempo y le estoy dando muchísimo uso. No sé si terminar de quitarle la parte esta que es como que retiene un poco el producto, porque hice esto con otro colorete que tenía y se me puso malo. O sea que dejadme en comentarios si se lo quitaríais o no.
Por riesgo, creo que no lo haría. A lo mejor lo que podría hacer es dejarlo así boca abajo para que se intente concentrar todo el producto en una parte donde llegue mejor el aplicador. Luego tenemos este de aquí que es el Essence de Blush. Y este le tengo también desde hace un montón de tiempo. No sé si se va a estar captando que antes tenía el nombre del colorete grabado y ya no. Es un producto muy sedoso, lo disfruto muchísimo. De hecho, este combo de productos es muy bueno sobre la mejilla, muy favorecedor y es en el tono 40 Beloved. Lamentablemente este colorete ya no lo producen, pero bueno, siempre podéis encontrar una alternativa, ¿no? Continuamos también con coloretes. Este va a ser mi colorete pues más de verano o más de cuando me apetezca algo un poco más coral. Estos tonos me gustan mucho. Este tiene un efecto más satinado, mientras que los otros son pues totalmente mates, ¿no? Y bueno, no os lo he dicho, pero esta es la paleta de Twinkle Beach de Benefit y trae el colorete Shelly y el iluminador Twinkle Dandelion. Con una partícula de polvo muy finita, deja un brillo muy natural. Y luego por el contrario tenemos este de aquí que es el Colourpop en colaboración con Avatar, que este colorete, este iluminador está descatalogado, pero ya lo estáis viendo que a mí me encanta. Tiene una fórmula muy cremosa, muy de alto impacto. Bueno, es que cada vez que uso este iluminador brillo de aquí a la luna. Pero bueno, se puede difuminar con una brocha, que es lo que suelo hacer. Y Santas Pascuas, ¿no? Y por último tenemos un bronceador y un contorno. A ver, esto me lo vendieron como un contorno, es de Danessa Myricks, es en el tono Light 1 y es un bronceador amarillento. No es un contorno, es un bronceador, pero bueno, ya os digo, me queda un poco amarillento, pero aún así disfruto mucho de la fórmula. Es una fórmula muy cremosa, se difumina muy bien con la piel. Aunque quede amarillento, es que luego queda muy bien con los productos que ponga encima, o sea que tampoco me puede enfadar demasiado. Lo único que no me gusta es que se ensucia mucho. Yo creo que pasa con todos los productos en crema, ¿no? Pero bueno, tengo que estar constantemente pues como limpiando un poco los bordes. Y por último tenemos este de aquí que es el Essence Baby Got Peach. Y bueno, se puede ver si lo retraigo. Bueno, si se desenfoca la cámara, no. Se puede ver si lo retraigo hacia el principio, lo que he usado, que es poquito. Y trae un montón de producto. Trae bastante producto, como veis. Es un producto pequeño, pero que trae bastante cantidad. Es un contorno que a mí me va muy bien. Es este tono frío. Y lo que me gusta también es que huele a chuche de melón. No me termina de convencer, es que una vez lo difuminas se vuelve un poco efímero, no se ve tan notorio en la piel. No es como este que se queda y dura, sino que este a lo mejor, pues, no sé, se termina borrando, por así decirlo, un poco. Entonces, a lo mejor tengo que trabajarlo por capas. Pero bueno, estos son un poco los productos. No se van a estar viendo muy bien, pero yo creo que la idea es esta, que quiero utilizar todo esto lo máximo posible y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Sobre todo darle más prioridad frente a otros productos que tengo más nuevos. Por aquí tengo ojos y cejas. Vamos a empezar por cejas. Este es el Catrice 3D Brow. Está descatalogado este producto, ya no lo venden en Maquillalia. Creo que se puede captar lo mucho que he estado utilizando esta sombra. Es un tono gris ceniza, creo que no lo puedo llegar a swatchear, pero ya os digo, este no lo uso mucho, este sí que lo uso más. Está un poco reseco, no sé si revivirlo con el Duraline o se volvería demasiado cremoso, no sé. De todas formas, usándolo así en seco también me va bien. O sea que sin problema. Por otro lado tengo esta paleta. Es un poco revolucionario el hecho de incluir una paleta porque yo tengo muchas paletas. Pero ayer estuve ordenando y limpiando mis sombras individuales. Ya están en un estado más presentable. No sé si os gustaría un vídeo de sombras individuales, haciéndole swatch a todas mis sombras individuales. Podría ser una gran idea. Dejádmelo en comentarios a ver si os interesa. Pero sí, decidí hacer esta pequeña paletita con tonos muy ponibles para mí.
Son tonos que me gustan bastante, son sombras que no me intimidan, son sombras pequeñitas. Esta, de hecho, yo creo que está a punto de tocar el pan. Pero bueno, estas son sombras de Shall We Makeup, que es una marca que vendían en Monolith, creo que la han dejado de vender. Y estas son diferentes sombras de diferentes marcas. Estas dos sombras son de Colourpop, de la paleta de In a Trance. Luego esta es la sombra ópalo, me parece. No sé si es ópalo o berilo. Es la sombra... Ah, pues es de Glam Shop. Vale, me he confundido. Pensé que era de Corazona, pero no. Es de Glam Shop y es la sombra retro. Y esta es una sombra de Nabla que tengo hace 1000 años. Y es la sombra Alchemy. Estas sombras individuales de Nabla ya no las venden. O sea que os podéis imaginar el tiempo que tienen. Voy a intentar hacer swatches de todas las sombras y ahora os las enseño. Y aquí tendríamos la historia de color. Como veis, es una historia de color pues llena de tonos fríos, llena de tonos invernales. Es perfecto para la ocasión. Aunque yo ya os digo que usaría estos tonos también en verano, en primavera, en otoño, en cualquier momento del año. Es una historia de color que me inspira muchísimo. Tengo muchas ganas de crear muchos looks con esta paleta. De labios tenemos estos dos. Tenemos un producto de Jeffree Star y un producto de NARS. Tenemos un gloss y un labial líquido. Este es de los productos más antiguos de mi colección, me parece. Es el Supreme Gloss en el tono... Ahora os lo digo. Es en el tono Never Content. Creo que este tono lo dejaron de vender. Es un tono otoñal perfecto. La verdad es que estoy encantada con este gloss. Un tono exquisito. No puedo determinar tampoco cuánto me queda. Creo que me queda un poco menos de la mitad, diría yo. Así, sintiéndolo. Lo he dejado un poco olvidado. Es una vergüenza porque, como veis, es un gloss de una opacidad muy grande. Y no es un tono demasiado cálido. Para mí es un tono perfecto. Debería usar más este gloss. Por eso es que hago también este Project One, para usar más las cosas que tengo. Y es una pena que ya no se pueda conseguir, la verdad. Y por otro lado tenemos este de NARS, que es el Power Matte en el tono American Woman. Este tipo de labiales líquidos tienen una opacidad muy alta, pero se siente como si fuera un tinte de labios. Es increíble. Empieza siendo así, muy acuoso, pero luego se termina de secar. Y es que es intransferible, es decir, es muy bonito, es un rosa muy ponible, favorece a un montón de tipos de piel. Me vino de regalo en un pedido de Druni. He escogido este labial porque es un tono precioso y porque es un envase chiquitín. Entonces creo que puedo hacer esto. Vale, acabo de manchar la manta, ¿en serio? Bueno, cuando termine el vídeo la voy a poner a lavar, pero no sin antes enseñaros los últimos productos que van a estar apareciendo en el Project Pan. Y se trata de estas dos fragancias. Son fragancias en las que me quiero centrar. De hecho, incluso podría decir que son una fragancia de día y una fragancia de noche. Una fragancia para el día a día, una fragancia para ocasiones especiales. Esta es la Calvin Klein Into You. Creo que es un producto que me queda... ahora os digo, os lo voy a marcar, de hecho. Me queda por aquí. Por donde está el 2, pues me queda este poquito de aquí. Es un formato que trae 100 mililitros. Y he de decir que esta fragancia la compartí con mi madre durante un tiempo. Luego me la dejó. Pero bueno, la he estado utilizando mucho en verano, también en primavera. Es que es muy versátil. Sirve para muchas estaciones diferentes. Tiene un olor a cítricos y es que es muy fresca. Es decir, no sé, a mí me pone de muy buen humor y si tenéis la oportunidad de olerla en tienda, os lo recomendaría. También os voy a estar poniendo las notas olfativas para que os hagáis una idea a qué huele. Y por el otro lado tenemos esta de aquí, que es la Paco Rabanne Black XS. Tiene un modelo de botella muy elegante, lo adoro. La verdad es que me tiene conquistada. Y esta fragancia
es más fuerte, huele como a frutos rojos, a manzana, pero también huele a chocolate, a cacao, a seducción. Esta fragancia es seductora, no es algo vulgar, pero sí que es una fragancia con carácter. Es una fragancia pues muy sensual, muy seductora. Voy a estar poniendo también las notas olfativas y de esta sí que me tengo que esforzar más. Es una vergüenza que solo haya utilizado este poco. Este es un formato de 80 mililitros y creo que la llevo teniendo ya, me parece que por lo menos 3 años. O sea que tengo que usarla más porque es de las más antiguas de mi colección y no puede ser esto. O sea que estas son las dos fragancias en las que me voy a estar centrando en este 2026 y tengo muchas ganas, sinceramente. Así que bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gusta el contenido de maquillaje, de cómo divertirte con tu maquillaje, de cómo evitar comprar, de ser creativo con tu maquillaje y demás. También si te ha gustado este vídeo, por favor dale like, así yo sabré que este es un contenido de interés. Y vuelvo y repito, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Yo soy Night of April y me voy a lavar esta manta. Y yo os veré muy próximamente en un próximo vídeo. I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground.